Buenos días. Elección del fiscal general e independencia judicial. De esto hablamos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa. Es un agrado que esté conmigo por la mañana, jueves 13 de diciembre del año 2018. Lo vamos a dedicar a la totalidad de este programa para hacer un análisis, una lectura, no solo del proceso de elección del fiscal general de la República, del cual tema que abordamos ayer en la primera parte. También vamos a hablar un poco de los retos que se tienen en independencia judicial, del rol que tiene el Ministerio Público en los próximos años en nuestro país. Y para eso disponemos de un panel de analistas e investigadores en el campo de la ciencia jurídica y de los derechos humanos que nos permitirán conocer con más detenimiento este campo. Y es un gusto para mí recibir a Jaime López, experto en transparencia de Funde. También está conmigo Arnau Baulenas, abogado del IRUCA. Y también recibo cordialmente a Kerlin Belloso, abogada e investigadora de FESPAD. Buenos días, bienvenidos a República. Bienvenida, Kerlin. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por tomar la invitación. Jaime, qué gusto. Carlos, encantado, gracias. Gracias por estar conmigo. Arnau, buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. No, a ustedes, gracias por tomar la invitación y lo vamos a dedicar todo el programa para hablar de este tema que es importante hacer el análisis. También vale la pena hacer la acotación que la invitación se le hizo a la abogada Berta de León y teníamos una confirmación, pero ayer por la tarde desistió de acompañarnos. Esperamos que en una próxima oportunidad pueda estar en este espacio de República. Bien, dicho esto, entonces, hablemos un poco, Arnau, comentanos. Inicialmente, bueno, se había conocido que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos iba a recibir a diversas organizaciones de la sociedad civil y como es parte del protocolo de dicha comisión, esta invitación o esta solicitud se le reitera a los representantes del Estado salvadoreño. Me gustaría saber por qué no hubo representación o qué comunicación les dieron, por qué no hubo representación de la Asamblea Legislativa ante esta audiencia. Uno de los mecanismos que permite el sistema interamericano es el mecanismo de las audiencias temáticas, que es exactamente lo que se hizo el jueves de la semana pasada en la sede de la Comisión Interamericana, ¿verdad? La audiencia temática sirve para poner en conocimiento de la Comisión Interamericana de ciertas problemáticas que se puede estar dando a nivel de país, ¿verdad? Siempre con una relación de derechos humanos. Efectivamente, fue pedida por un conjunto de organizaciones, ¿verdad? Las personas que estamos aquí presentes, junto con dos organizaciones internacionales más, estuvimos presentes. Y por parte del Estado estuvo presente pues, los representantes de Cancillería y también estuvo presente la embajada en Washington. Sí. Lamentablemente, se hizo la invitación a representantes de la Asamblea Legislativa porque al final pues, ellos tenían mucho que decir, ¿no? Y tal vez podían aportar luces o dar elementos, dar a conocer elementos que nosotros no sabíamos sobre el proceso de elección de fiscal, pero no llegaron, no comparecieron. Se hizo una petición formal por parte de las organizaciones de la sociedad civil, directamente el presidente de la Asamblea, ¿verdad? Notificándole de que había esta audiencia y que sería bueno que pudiera estar presente, ¿no? Y también nos consta que Cancillería pidió que algún representante de la Asamblea llegara, pero lamentablemente pues parece que no están interesados, ¿no? O que no hubo el interés porque no sabemos ni si hubo respuesta, ¿no? A las comunicaciones. Ahora, en función de esto, quiero pedir a la producción que nos ponga una parte de las declaraciones que brindó la delegación salvadoreña ante la OEA, que brindó respuesta porque estaba conformada por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, como mencionaba Arnau, pero también los embajadores y representantes adjuntos del Salvador ante la OEA. Entonces veamos esta respuesta de la delegación salvadoreña y luego escuchamos la reacción de Kerlin y de Jaime. Pero sí me parece importante, sí creo que la comisión debe de estar atenta a ver cómo en procesos que están en manos de actores políticos. Tal vez en la legislación particular, en nuestra Constitución y en el reglamento, no están definidos los criterios específicos que la Asamblea debe observar, pero es importante tener como antecedente que ya ha existido a nivel de la justicia constitucional. Tenemos antecedentes de evaluaciones que la Sala de lo Constitucional ha realizado respecto de elecciones de funcionarios de segundo grado.
se ha pronunciado respecto de elecciones de un presidente de Corte Suprema de Justicia, de magistrados de Corte de Cuentas, de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que ya dan también unos estándares que deben ser observados por la Asamblea Legislativa y que están referidos al principio de publicidad legislativa, ¿verdad? De la publicidad que deben tener estos procesos de elección, también las deliberaciones que la Asamblea realiza y también la necesaria desvinculación que debe haber de estos funcionarios con los partidos políticos. Es decir, que si bien no está claramente definido en la ley, ya hay ciertos criterios dados por la jurisprudencia constitucional que deben ser observados. Esto debe orientar también el proceso que la Asamblea Legislativa realiza en estos casos. Bien, entonces ahí teníamos parte de las declaraciones que brindó la señora Gloria Martínez. Ella es directora de Sistemas Internacionales de Protección del Ministerio de Relaciones Exteriores, Kerlin, y un poco esto mencionaba que si bien no hay criterios explícitos como tal, pero la jurisprudencia constitucional ya brinda algunos elementos con los cuales se puede interpretar criterios para los procesos de elección de funcionarios de diversas instituciones del Estado. Se estaba pensando en el Ministerio Público en ese momento. Ya Arnau también nos dio su primera reacción y desde su perspectiva, ¿hay algún grado de respuesta o evaluación que se tiene de la respuesta que brindó el Estado salvadoreño con los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Embajada ante la OEA? Bueno, lastimosamente una de las preocupaciones que tenemos desde las organizaciones de la sociedad civil es precisamente que el proceso de elección y de selección del nuevo fiscal viene tras un proceso oscuro en donde no tenemos reglas claras o reglas definidas que nos permitan determinar la idoneidad o la capacidad del nuevo fiscal. Quizás comentarte un poco antes de responder la pregunta es que nuestro informe se basaba en 4 elementos fundamentales, elementos que el nuevo fiscal debe asumir. Uno es el tema de los crímenes cometidos durante el conflicto armado. El segundo tiene que ver con el tema de los derechos de las mujeres. También nos preocupa un poco que el fiscal que asuma debe poner especial énfasis en las ejecuciones extrajudiciales que están sucediendo por agentes de autoridad. Y también nos preocupa el tema de los actos de corrupción por los funcionarios públicos. Bajo esta perspectiva, consideramos que el proceso de selección no nos da luces para poder determinar cuáles son la idoneidad o la capacidad que estamos esperando que la Asamblea Legislativa pueda valorar dentro de las personas candidatas a fiscal. Consideramos, lastimosamente, la Asamblea Legislativa no tuvo representación y poca ha sido la información o la respuesta efectiva o positiva que pudimos obtener de la representación de El Salvador, pues porque, como sabemos, no tenían como demasiada información o sustentable información para poder responder a las peticiones que nosotros realizábamos. Muy bien, vamos a ampliar en el transcurso del programa algunos de los detalles de las valoraciones y análisis que cada una de sus organizaciones tiene de la relevancia del proceso de elección del fiscal general de la República, pero también cuáles son algunos de los retos que tiene esta institución del Ministerio Público en sus investigaciones, en la promoción y acceso a la justicia. Antes de irme a la pausa, Jaime, te escuches, me gustaría tener una valoración muy particular o una evaluación que tú haces de esta audiencia, digamos, si se cumplían o no las expectativas, pero por lo menos que el tema se posiciona y es parte de la relevancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como los comisionados y comisionadas lo mencionaron cuando se hizo esta audiencia. Bueno, acá quizás es importante señalar de que además de los requisitos que establece la Constitución, la jurisprudencia que ha emitido la Sala de lo Constitucional, existen estándares internacionales sobre la elección de funcionarios y particularmente sobre la elección de los cargos de fiscal. Y precisamente es en este marco que se da esta audiencia. Es una audiencia no es solo para escuchar la problemática que puede haber en El Salvador, el caso particular, sino verificar o dar seguimiento en qué medida el Estado salvadoreño está dando cumplimiento a esos estándares. Y efectivamente en esa audiencia, además de los aportes que nosotros dimos, la falta de una respuesta mucho más clara, mucho más definida por parte del Estado salvadoreño, dejó en evidencia que esos estándares no se están atendiendo y no se están cumpliendo. Y pues definitivamente la responsabilidad recae en la Asamblea. Y esto se contrasta, digamos, con los hechos fácticos. Nada menos, ese día en la audiencia, por ejemplo, estábamos viendo, presentamos una lámina con un titular de una noticia del mismo portal de la Asamblea Legislativa, donde decía que hasta ese día
los diputados estaban discutiendo la posibilidad de adoptar una metodología para el proceso de elección, cuando a esas alturas ya había sido cerrada la lista de candidatos, habían sido entrevistados los candidatos, y pues cualquier persona se preguntaría, bueno, y si no había metodología, ¿sobre qué base se realizaron esas acciones? Y también había un informe y la eliminación de ciertos candidatos. Entonces, es un tema, como decimos, no es solo una planteamientos o reivindicaciones que se hacen desde las organizaciones de sociedad civil, sino que básicamente son obligaciones que el Estado salvadoreño debe cumplir. Y en este caso la responsabilidad recae en la Asamblea Legislativa y lamentablemente una vez más estamos viendo de que el proceso se realiza de manera atropellada y que ni siquiera se le da la relevancia por parte de la Asamblea Legislativa de responder ante las instancias internacionales sobre por qué no se están atendiendo los estándares. Muy bien, debo de hacer una pausa. Al regresar me gustaría que analicemos ya con más detenimiento lo que se ha dado en las últimas semanas sobre este proceso de elección del fiscal general de la República, un poco el tema del método y los criterios. He insistido mucho sobre esto, pero me gustaría que desde sus organizaciones hacer un análisis sobre esto, porque se han hecho recortes de una lista de 32 personas, luego se está hablando de 18 aspirantes, luego se está hablando de 5 en específico, que son los que tienen más condiciones para quedar como fiscal general de la República, pero también qué elementos debe tener la Asamblea Legislativa para hacer una elección con mayor precisión y apegada al marco legal y apegada al Estado de Derecho. Volvemos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Seguimos hablando del proceso de elección del fiscal general de la República y la relevancia de la independencia judicial en el país. Y lo hacemos con Arnau Baulenas, Kerlin Belloso y Jaime López. Hablemos ahora un poco, Arnau, sobre la metodología, la forma a través de la cual la Asamblea Legislativa ha estado desarrollando este proceso. Ayer un poco hablamos de esto con Humberto Sáenz y Erika Saldaña, nos daban sus apreciaciones sobre esto, pero me interesa escucharles a ustedes como organizaciones porque en diferentes momentos han tenido alguna interacción, comunicación con la Fiscalía General de la República, ya sea en temas de transparencia, ya sea en temas de seguridad, ya sea en temas de derechos humanos. Entonces, ¿cómo ven el proceso, Arnau? ¿Cómo ves el proceso que ha desarrollado hasta este momento la Asamblea Legislativa sobre los métodos o en función de los estándares a nivel internacional que se tiene para la elección de un funcionario de estas características, de titular del Ministerio Público? Se puede resumir, yo creo, en dos palabras, ¿verdad? Incumplimiento absoluto. Lo que veníamos diciendo, ¿no? Distintas organizaciones de la sociedad civil, se confirmó con la afirmación, ¿no?, que dio la representante de la Cancillería de que efectivamente no hay ningún criterio. Y fíjate, Carlos, mencionaba algo muy interesante. No, es que ya hay jurisprudencia sobre otras elecciones de funcionarios de segundo grado. Pero aquí radica uno de los problemas. ¿Por qué exigimos los mismos requisitos a distintas elecciones de funcionarios de segundo grado? Si alguien me va a decir, no, porque lo dice la Constitución, sí, bueno, muy bien, pero digamos, no hay cosas que sean inamovibles, ¿verdad? Porque claro, si exigimos los mismos requisitos a un fiscal general, a una procuradora, un magistrado de Corte de Cuentas, son funciones distintas y por tanto, si todos están en el mismo paquete, aquí es donde empiezan a surgir los problemas. Por tanto, la metodología y los criterios objetivos de la elección, esto no es que sea un vicio, es que sea, digamos, algo que las organizaciones de la sociedad civil lo hacen solo por estar presionando, ¿no? Porque hemos tenido una experiencia con el exfiscal Luis Martínez, una experiencia desastrosa a nivel de país, cómo servía a los intereses de un cierto grupo de personas, ¿verdad? Y no ha habido ningún cambio sustancial en este proceso. Una de las cosas que se dijo, ¿no?, en la audiencia de la comisión es que, miren, para empezar, no puedes iniciar un proceso de elección si no sabes cómo lo vamos a hacer. Porque los diputados pueden decir, no, bueno, es que ya hay unos requisitos. Sí, muy bien, hay unos requisitos, pero esto es el mínimo. ¿Y luego qué pasa? Cuando tengamos a 5 candidatos, parece ser, ¿no?, que ahora hay una lista corta de 5, que todos cumplen estos requisitos, ¿a cuál vamos a elegir si no tenemos estos criterios? ¿Al que mejor me convenga por interés político? ¿Al que sé que no me va a tocar aunque yo sea un corrupto? Y esto es sumamente grave, ¿no? ¿Por qué no se ha podido tener una participación efectiva de la sociedad civil?
¿Por qué no se da acceso público a este supuesto informe que se ha hecho de 245 páginas? ¿Por qué no se da acceso a todos los documentos que se tienen o que se han recopilado por parte de los aspirantes? ¿Por qué no se deja participar en el proceso de una forma efectiva, ya no solo a ONGs, sino a, por ejemplo, a la academia, a asociaciones de abogados? Todos estos elementos son lo que exigen los estándares internacionales, lo que ha establecido la jurisprudencia interamericana. Y la jurisprudencia interamericana es vinculante a nivel de país, ya lo ha dicho también la Sala de lo Penal en muchas ocasiones, ¿verdad? Es decir, todo este proceso lo que nos permite concluir probablemente es que los diputados no tienen ningún interés en elegir un buen fiscal, y lo que están haciendo es proteger sus propios intereses en contra del interés general. ¿Por qué? ¿Por qué se están dando reuniones a nivel privado? ¿Cuáles han sido los criterios de pasar de 32 a 16, de 16 a 10 y ahora 5? Todo esto no lo sabemos, ¿verdad? Todo esto es una falta de transparencia absoluta y una falta de una participación, y todo esto ya con el precedente que tenemos del exfiscal Luis Martínez, pues nos hace sospechar. Recuerden que en estos momentos, ¿no?, y ya antes se comentaba también, el actual fiscal ha impulsado casos de corrupción, y ha impulsado casos de corrupción contra políticos o personas que se habían dedicado a la vida política, ¿no? Este elemento no es menor, ¿no? Al final, la propia comisión tiene un interés, porque algunas de las personas que integran esta comisión ya han estado señaladas, ¿no?, por presuntos actos de corrupción. Por tanto, esto, digamos, es el punto central de la preocupación que tenemos las organizaciones de la sociedad civil, pero también de la preocupación que externalizó la comisión hacia el Estado. Incluso les dije, miren, están a tiempo de rectificar. Es verdad que el día 3, ¿no?, o 5 se le vence el plazo, pero tienen tiempo. Permitan una participación efectiva de la sociedad civil, no solo estando presente en las entrevistas y pudiendo entregar preguntas. Y además, corrijan y establezcan estos criterios. Hay un asunto que quiero aprovechar y también escucharle sobre esto, Kerlin, es en función de lo que nos dice Arnao, hacer una distinción. Una cosa son los requisitos que establece el marco constitucional, el marco legal, otra es los criterios a través de los cuales se va justificando la selección o los descartes de los perfiles para quedarse con el perfil que cumple los estándares internacionales. ¿Por qué es necesario hacer esta distinción? Porque a veces se menciona, no, si los parámetros ya están en la Constitución y esos son los aspectos con los cuales se debe de partir para el proceso de elección. Pero ¿por qué es necesario hacer una separación entre requisitos constitucionales y criterios más puntuales para el cargo que se tiene y la responsabilidad que se va a asumir? Bueno, yo creo que como Arnau bien lo manifestaba, no pueden haber requisitos generales para todos los cargos públicos. Tenemos que tener en cuenta que la elección de un fiscal depende mucho el acceso a la justicia para las personas y consecuentemente el goce de nuestros derechos humanos. Es decir, es una camisa bastante grande que el fiscal debe asumir. Teniendo en cuenta un poco lo que manifestaba también Arnau, no hemos podido identificar, hay elementos de forma que debe de cumplir un fiscal, pero también elementos que tienen que ver un poco con la idoneidad en el cargo, ¿no? Entonces, si bien como país no tenemos elementos concretos de qué vamos a identificar por tener un perfil para ese fiscal que se está buscando, ¿no?, y que sobre todo represente el acceso a la justicia. Entonces, bueno, también tenemos un poco el sistema de Naciones Unidas, que ya se ha referido a la necesidad que tenemos como países del Triángulo Norte de luchar contra la corrupción y de que el fiscal que se elija sea un fiscal que represente a toda la sociedad y que no represente únicamente a actores específicos. Un poco también lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ha manifestado que el país debe de establecer salvaguardas para que un fiscal pueda responder a las necesidades de todos los grupos. Tenemos, por ejemplo, el acceso a las mujeres, tenemos, por ejemplo, la población LGTBI y tenemos otros actores que posiblemente no se les está permitiendo el acceso a la justicia. Entonces,
si bien no tenemos criterios concretos como país, debemos asumir la convencionalidad que tenemos que respetar en nuestra Constitución. Es decir, no solo tenemos que hacer esa valoración de qué requisitos o qué elementos son esenciales para que un fiscal pueda asumir ese cargo, ¿no? Y el problema es que no tenemos un perfil, andamos buscando si el perfil de esta persona es el idóneo, cuando debería ser al contrario. Deberíamos como país de tener este perfil, estos elementos son los que necesitamos, que respondan a la transparencia, que respondan un poco al respeto a los derechos humanos de la población, que respondan también como eje transversal el tema de equidad de género, ¿no? Hay un asunto antes de irme a la pausa, Kerlin, le consulto y al regresar hablamos con Jaime sobre ello. Se ha discutido que para esto, para tener de manera más clara el perfil de este cargo, que aspiran a este cargo y las personas pues que tienen características más cercanas a este perfil, pues bueno, tienen las condiciones para hacerlo, tiene que pasar por un marco legal. Es decir, se debe de crear una ley para esto, pero o se tienen las condiciones y los elementos suficientes de los cuales dispone la Asamblea Legislativa para hacer un procedimiento cada vez más depurado. Pues yo creería que tenemos suficiente marco legal y, como decía, también podemos tomar en cuenta un poco las recomendaciones que han hecho los sistemas interamericanos y sistemas universales, ¿no? Lo importante es que la institucionalidad funcione, y lo importante, creería yo, es que se tengan estos criterios, y bueno, si no se tienen dentro de la legislación nacional y asumiendo un poco también la legislación internacional, pues si es necesario tendría que hacerse. Lo que pasa es que en este momento no conocemos que la Asamblea Legislativa esté trabajando en esto. Estamos eligiendo fiscal como lo hemos venido eligiendo durante muchos años, sabiendo las falencias y los vacíos que tenemos. Tenemos un exfiscal que ha sido condenado, ¿no? Y el nuevo proceso de elección no nos asegura que no nos va a pasar como nos ha pasado con el anterior fiscal. Muy bien, debo de hacer una pausa. Al regresar me gustaría tener una lectura de ustedes sobre los perfiles o aquellos que destacan más ante la opinión pública, su análisis sobre ello y también un poco los retos que asume el Ministerio Público. Volvemos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos hablando del proceso de elección del fiscal general de la República. Lo hacemos con Arnau Baulena del IDUCA, Kerlin Belloso de FESPAD y Jaime López de Funde. Jaime, teníamos pendiente entonces tu reacción e incorpora un elemento. Se habla, 33, luego 32, luego los diputados han presentado o tenían grupos entre 9 a 10 preferencias, ahora se está hablando de una lista más o menos entre 12, 13 personas, pero aparecen algunos nombres que podrían sonarles familiares a la audiencia. Jaime, por ejemplo, Ronnie Hueso, que actualmente es presidente de Fonavipo, Néstor Castaneda, actualmente presidente del Tribunal de Ética Gubernamental, o Raúl Ernesto Melara, que fue director ejecutivo de la ANEP, o Manuel Chacón también, que ha sido abogado y ha ejercido en el campo penal, y obviamente Douglas Meléndez, el actual fiscal general de la República. Entre esos, algunos de los nombres que destacan un poco más o que son como un denominador en las listas de los grupos parlamentarios. ¿Qué evaluación podríamos hacer de estos perfiles? Es decir, ¿qué elementos debemos de tener en consideración sobre estas personas? Mira, efectivamente esos son los nombres que más suenan, pero sí habría que tener cuidado porque a veces los diputados lanzan nombres y la selección al final hacen de la lista precisamente de los nombres que no se publican para que la gente precisamente no cuestione ni haga crítica. A veces de hecho lo dicen, ponemos estos nombres al frente para quemarlos, ¿verdad? Y entonces sí hay que tener cuidado con la lista. De hecho, ayer los mismos diputados de Gana, un diputado de Gana decía, esta es la lista de los 14 que coincidimos, o 13, ¿verdad? Que coincidimos, pero eso no excluye a los otros, al resto de candidatos. Ahora, efectivamente estos son los nombres que más suenan. Es difícil, como decimos, es difícil hacer una evaluación someramente objetiva de cada uno de ellos, porque precisamente no hay un acuerdo sobre cuáles son los y volvemos al mismo tema de los criterios, ¿verdad? Además de los estándares internacionales, el problema es que no hemos tenido una rendición de cuentas efectiva sobre la labor de la Fiscalía y no tenemos tampoco una discusión de los desafíos o del diagnóstico de la Fiscalía, porque hay una cosa, digamos, se puede ver así en un sentido digo yo, crudamente económico, digamos. Los recursos son limitados
Sí. Y los temas que investiga el fiscal, se investiga como decimos, si hay 100 homicidios, se investiga 3 o investiga 5, o sea, y con respecto a los demás delitos es lo mismo, o sea. Entonces, a nosotros nos preocupa mucho, digamos, de que ninguno de los candidatos, incluyendo al actual fiscal, digamos, son reconocidos socialmente por promover una lucha contra el delito con una visión integral de derechos humanos. O sea, en el caso del actual fiscal, por ejemplo, se le reconoce, y yo creo que hay mucho mérito en ese reconocimiento, que ha logrado una o dos condenas en casos de corrupción. Pero si nosotros vemos, como decimos, los derechos humanos desde una manera integral, ahí es donde comienzan a surgir los problemas. O sea, digamos, aún dentro de los mismos casos de corrupción surgen las preguntas. Bueno, ¿vamos a perseguir únicamente a los autores, a los que sacaron los fondos, o vamos a perseguir también a los destinatarios? ¿Vamos a buscar solo condenas penales o también vamos a hacer un esfuerzo consistente por recuperar activos? Y si comenzamos a relacionarlo ya con otras dimensiones de los derechos humanos, el diagnóstico se vuelve mucho más complejo y más complicado. ¿Qué pasa con las mujeres que son condenadas por problemas de interrupción del embarazo? ¿Qué pasa como decía Kerlin, con los crímenes que se cometieron durante el pasado, la grave violación de los derechos humanos? ¿Cuál es la política, digamos, o la estrategia para enfrentar lo de las ejecuciones extrajudiciales? Y así. Entonces, esa discusión, lamentablemente, nosotros no se la hemos escuchado ni a los diputados que están a cargo de este proceso de selección, y mucho menos se la hemos escuchado a los candidatos. Quizás a la persona que más podríamos atribuirle citas, digamos, podría ser el actual fiscal, digamos, porque es el que está en el cargo. Pero aún ahí hay un problema, porque sí se tuvo que haber separado lo que es la rendición de cuentas del actual fiscal de su proceso de selección. Y se le invitó a una entrevista de 45 minutos, y esa entrevista de 45 minutos fue a la vez rendición de cuentas y a la vez fue evaluación de su competencia de idoneidad para el nuevo cargo. Entonces, en resumen, lo que quiero plantear es que es un juego ciego. O sea, es como si estuviéramos eligiendo fiscal con los ojos vendados. ¿Por qué? Porque no estamos atendiendo estándares, no ha habido una discusión o una construcción de cuáles son los desafíos de la fiscalía en este momento particular. No ha habido una discusión sobre al final cómo se van a valorar las prioridades, considerando de que la fiscalía tiene capacidades limitadas de recursos, capacidades técnicas, capacidades de investigación, y cómo al final se va a tener una política lo más integral posible de mediante el combate a la criminalidad, de darle vigencia y garantía a los derechos humanos. Entonces, esos son los temas que creo que es importante destacar con relación a la evaluación de cada uno de los candidatos. Ok, ahora, de algunos de esos temas que has mencionado, Jaime, lo vamos a ver en los siguientes bloques sobre los retos que se tiene y que hay que observar del rendimiento de la Fiscalía General de la República, porque no solo es el tema de la elección del titular, es una organización que se compone por muchas personas, y uno de los temas que también surge es la carga laboral que tienen los fiscales y la experticia técnica que pueden tener en algunos casos por la complejidad misma, sobre todo los de carácter financiero. Pero antes de irnos a eso, Arnau, ¿hay algún comentario, una valoración que desde el IDUCA se tiene particularmente desde estos perfiles? Vamos a dejar por un momento en paréntesis al actual fiscal Douglas Meléndez, lo vamos a ver en el siguiente bloque, y una evaluación según sus organizaciones, pero de los otros perfiles, sobre todo uno de lo que coinciden los diferentes grupos parlamentarios, PCN, Arena, PDC, FMLN y Gana, es Néstor Castaneda, el actual presidente del Tribunal de Ética Gubernamental, y los otros que ya mencionaba, Raúl Melara, Manuel Chacón, también no han descartado, Gana entiendo que no ha descartado a Félix Garrit Safi, que también fue fiscal general de la República. ¿Hay algún comentario, una valoración sobre esos perfiles, aspectos que valga la pena conocerlo por nuestra audiencia? Miren, nosotros como Instituto de Derechos Humanos, ¿verdad?, cuando tenemos que hacer evaluaciones, hacemos evaluaciones siempre desde un punto de vista técnico y siempre con un enfoque de derechos humanos, ¿verdad?, porque al final pues es el fin del IDUCA en este sentido, ¿no? Y por tanto, en estos momentos no sabemos cuáles son los elementos
que tienen los diputados para ponderar que estos son los mejores perfiles, ¿verdad? No sabemos la información, lo único que sabemos es que se publicó una ficha en la página de la Asamblea, pero es una página en un PDF y creo recordar que es la propia que rellenaron los candidatos, ¿verdad? No tenemos ningún elemento porque no se nos ha dado acceso, no se ha hecho público, no se ha hecho transparente el por qué estos 5 candidatos son aparentemente las mejores opciones para ser los nuevos fiscales generales, ¿no? Por tanto, es muy difícil poder evaluar. Distinto sería que se hubiera hecho un ejercicio donde se hubiera dicho, no, estos 5 candidatos por el ítem A, B, C, D, y en contraposición a los otros tienen más garantías porque además el objetivo de la Fiscalía es A, B, C y por tanto lo cumplen por la experiencia, por la formación que han tenido, por un conjunto, ¿no? Como no tenemos esto, pues es bien difícil. Sí que es verdad que en el proceso habían otros nombres, ¿no? Incluso había, por ejemplo, uno de los abogados del actual prófugo de la justicia, el señor Enrique Raiz, ¿no? Esto ya a todas luces es algo sumamente delicado en el momento, ¿no? Que se ha procesado un exfiscal y se ha condenado y está digamos en detención provisional por casos, ¿no?, de amistad con este señor, pues bueno, ahí sí que nosotros ya vemos la alarma, ¿no? También creo recordar que uno de los apoderados, no sé si actual, pero sí recientemente del ministro de la Defensa, estaba en la lista. Claro, hay nombres que ya a todas luces indican que lo que hay propiamente es un interés particular de ciertos sectores de la sociedad y no de y no del interés general, ¿verdad? Pero para poder determinar si es A o B el mejor, insistimos desde el IDUCA que lo que se requiere son estos parámetros, son esta metodología y estos criterios, porque luego en base a eso nosotros pues podemos dar nuestra posición y se puede estar más o menos en contra, ¿no? Pero si ni tan siquiera tenemos esto, es muy difícil, ¿no? Básicamente solo se puede conocer un poco, Arnau, por su exposición en los medios de comunicación, algún rendimiento, algún trabajo que han hecho en los cargos que han ejercido algunos de ellos, pero en nosotros, y una ficha muy básica de su hoja de vida. Y una cosa que es clave, y antes de irme a la pausa, solo tener una apreciación tuya, Arnau, sobre esto, es un poco su historia profesional, porque eso marca también, así fue como se discutió para el caso de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, al igual para el caso de fiscal, de dónde vienen, qué han hecho en particular y qué les da, por ejemplo, las características para ejercer este cargo. Claro, la historia profesional sin duda es un elemento que se debe valorar. Ahora bien, es injusto también que si el candidato 1, 2, 3 pues ha tenido mayor visibilidad o ha podido ocupar cargo de cierto, ¿no?, perfil público, que se le dé prioridad que el candidato 4, 5, 6, que por ejemplo no ha estado en el perfil público y que ha desempeñado un gran trabajo, incluso que puede tener mejor formación o estar más capacitado, porque algunos de los nombres de la lista son personas que aparentemente no tienen un perfil público, ¿no? Hay algunos jueces, tal vez hay algunos otros abogados que no han tenido cargos, ¿no?, de notoriedad pública. Y por tanto es injusto, ¿no?, que se diga, bueno, no, es que como no conocemos mucho de su perfil profesional, estos ya quedan descartados, ¿no? Aquí volvemos al tema igualitario, ¿no? Y volvemos una vez más a la necesidad de saber por qué lo descartas y esto no. Si uno de los requisitos que se consensuara, no, es que para ser fiscal general tienes que haber ocupado un perfil público, notorio, bueno, ahí podríamos discutir si estamos o no de acuerdo, pero bueno, sería un criterio probablemente, ¿no? Pero insisto, como no tenemos esto, se dan estas reuniones privadas, luego vaciamos la lista, pero todo esto nos genera una inseguridad, más con el precedente, ¿no?, como ya se ha dicho, del exfiscal Luis Martínez, ¿no? Creo que el país en este momento no se puede permitir tener un nuevo fiscal que esté respondiendo a los intereses particulares de los corruptos, ¿verdad? Porque hay muchos crímenes que causan daño a la sociedad, pero de los peores crímenes que causan daño son los crímenes de cuello blanco, es decir, aquellos relacionados con el tema de la corrupción y aquellos que se realizan desde aparatos de poder del Estado.
¿verdad? Y esto yo creo que es un elemento fundamental que tenemos que tener el enfoque de cara a la nueva elección. Muy bien, debo de hacer una pausa. Al regresar me gustaría que hagamos una evaluación, la lectura que tienen desde sus organizaciones, Kerlin, Arnau y Jaime, del rendimiento de Douglas Meléndez al frente de la Fiscalía General, porque ustedes lo han abordado desde diferentes campos, es decir, transparencia, seguridad y derechos humanos, también el tema de justicia transicional. Me gustaría hacer una evaluación del rol que ha hecho Douglas Meléndez al frente de la Fiscalía General de la República. Volvemos. Seguimos platicando sobre el proceso de elección del fiscal general de la República. En este momento me gustaría aprovecharlo en este bloque, Kerlin, para que hablemos un poco sobre la evaluación que hacen desde FESPAD del rol que ha ejercido Douglas Meléndez al frente de la Fiscalía General de la República. Sobre todo, una de las áreas de trabajo de FESPAD es el tema de la seguridad, el tema de la promoción de los derechos humanos. Y en estos 3 años, ¿cuál es la evaluación que realiza FESPAD del trabajo y del rendimiento de Douglas Meléndez? ¿En qué aspectos ha sido favorable y en qué aspectos ha sido desfavorable? Una de las menciones que se hace sobre todo es, en algunos casos, es la aprehensión de personas o de jóvenes específicamente, y en algunos casos no se presentan las pruebas de si se han cometido o no este tipo de delitos, pero esas personas están privadas de libertad por cierto tiempo. O aparece el tema del uso de los criteriados, que es otro de los debates que se ha discutido en este caso, pero desde FESPAD, ¿cómo se evalúa el trabajo de Douglas Meléndez? Bueno, yo creo que con este fiscal han existido elementos positivos, ¿no? Y también negativos. Creo que 2 elementos importantes que han ocurrido es, el primero es que el fiscal ha tenido la apertura para sentarse con organizaciones de derechos humanos, ¿verdad? Y con grupos especialmente excluidos para tratar temas del acceso a la justicia. Creo que es un elemento positivo. Otro elemento positivo es, bueno, la condena, ¿no?, de el exfiscal y también la condena de un expresidente, sí. Aunque este logro no se debe solo a la Fiscalía, sino a organizaciones de la sociedad civil y a querellas que se han dado en el transcurso del camino. Consideramos también desde FESPAD que han habido algunos excesos, por ejemplo, bueno, el tema, como ya tú lo decías, de testigo criteriado, ¿no?, en donde se usa mucho esta figura para dar algunas condenas en donde no se tiene la certeza de la participación delictiva de una persona en ciertos casos. El tema de los delitos que se les atribuyen a mujeres que tienen complicaciones obstétricas también consideramos que es una deuda que tiene y la necesidad de transversalizar un enfoque de género diferenciado. No basta con abrir unidades de género o unidades especializadas de atención a la mujer si continuamos criminalizando a nuestras mujeres, ¿no? Creo que es una deuda que también tiene con el país, ¿no? Y creo también que debemos, el nuevo fiscal asume el reto de seguir luchando contra la corrupción y también seguir transversalizando esa necesidad de responder a todas las necesidades que se dan en la sociedad en general. Una de las recomendaciones de la Comisión Interamericana es que a la hora de elegir el nuevo fiscal, el nuevo perfil, se tenga la participación de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque la elección del fiscal en El Salvador depende de un ente político. Entonces, para dar esas salvaguardas necesarias de transparencia, necesitamos que la sociedad civil esté vigilante, ¿no?, de todo el proceso de selección. Entonces, el fiscal ha hecho cosas positivas, pero creemos que también se tienen deudas, ¿no? Jaime, desde tu perspectiva, ¿cuál es la evaluación que funde y en el campo de la transparencia y la lucha contra la corrupción que hacen del actual fiscal? Y le agrego un elemento. En estas últimas semanas que se abrió el proceso como tal, también el fiscal parece ser que ha hecho un poco de publicidad, un poco de propaganda de su trabajo en este entorno, en este ambiente, y puede ser discutible también si era o no pertinente que hiciera este tipo de prácticas. Pero bueno, me gustaría escucharte. Bueno, comienzo por lo último que mencionaste, inapropiado. Yo creo que hay que decirlo con toda claridad, o sea, esta es una campaña abierta, o sea, la que ha estado haciendo, y creo que no es correcto, o sea, porque el fiscal luego hago la valoración, pero él tendría que haber participado en iguales condiciones que los demás candidatos para que sea un proceso competitivo. Y por eso decía al inicio que se tuvo que haber separado la rendición de cuentas del actual fiscal con lo que es el proceso de elección.
Ahora, la valoración que nosotros hacemos en Funde, nosotros hemos sido los primeros en reconocer los méritos del actual fiscal y particularmente creo que en el campo que más se ha destacado la Fiscalía en estos años es en la lucha contra la corrupción, y creo que por eso es que el actual fiscal tiene un apoyo importante en amplios sectores. Inclusive, como se ha dicho, y todo el mundo, creo que es de conocimiento general, tiene inclusive mucho apoyo, por ejemplo, de la Embajada de Estados Unidos y de otras embajadas de la comunidad internacional. Los logros definitivamente no tienen comparación histórica, o sea, eso que se dice, nunca se había condenado a un expresidente, a un expresidente, eso es cierto, o sea, no hay un procesamiento contra un fiscal, los casos que están abiertos de la sección de probidad, el proceso abierto contra el expresidente Funes. Entonces, eso definitivamente nosotros lo reconocemos y creemos que hay que marcarlo como un hito, o sea. Pero como organización de la sociedad civil no podemos dejar de ser críticos y no podemos simplificar las cosas y asumir una posición complaciente y decir, mira, este fiscal es el que ha hecho todo esto y relijámoslo. O sea, ¿por qué? Porque al final no son las personas, son las instituciones. Y en términos de las instituciones, nosotros sí vemos sumamente delicada la posición de la Fiscalía. En primer lugar, es una institución sumamente opaca. O sea, es una institución que no explica bajo qué criterios prioriza los casos, que no razona en qué momento lleva adelante ciertos procesos y otros los encajona o los deja en el congelador. Eso inclusive lo pudimos ver en la negociación del juicio abreviado contra el expresidente Saca, o sea, ¿qué se negoció? O sea, ¿bajo qué condiciones se negoció? Nunca hubo una explicación clara sobre eso. Entonces, la Fiscalía, hay que remarcarlo, es una institución que inclusive fíjate que en los últimos años en casi todas las instituciones públicas se dan por lo menos los actos de rendición de cuentas. La Fiscalía no hace eso, o sea. Luego, en lo que tiene que ver propiamente con la investigación de casos de corrupción, nosotros sí vemos con mucha preocupación de que aun cuando los casos tienen una dimensión enorme, o sea, estamos hablando de estructuras y de operaciones de corrupción de gran alcance, pues la lista de procesados básicamente se reduce a los que tomaron la decisión de que ese dinero fuera extraído del Estado. Pero la Fiscalía ha sido tenue e inclusive el actual fiscal general de la República ha dado declaraciones, yo diría, falsas, cuando dice que no se pueden tomar acciones legales, por ejemplo, para recuperar dinero que ha ido a parar a los partidos políticos. Y yo creo que también eso hay que ser uno muy contundente. Bueno, has hecho una mención oportuna, Jaime, solo quiero ampliar un poquito más esta idea y luego seguimos con esta evaluación, pero sobre todo el caso Flores marcó un poco esto, es decir, se buscaron las cabezas, por decirlo así, las cabezas o los rostros más marcados, pero la trama y cómo explicarnos el manejo de los fondos que fue a parar a partidos políticos, en este caso al Partido Arena, fue un tema de no investigación, o por lo menos no queda claro cómo se explican estos patrones, que creo que es un poco la lógica de una institución como la Fiscalía General, es sustentar estas prácticas y mostrarlas a nivel judicial para que las instancias pertinentes o los juzgados pues emitan una sentencia. Así es, no se pueden descalificar los casos a priori, particularmente cuando hay herramientas legales de las que puede echar la mano a la Fiscalía para recuperar estos fondos. Entonces yo creo que eso uno puede hacer inferencias. Mira, tenemos el problema en el país de que el fiscal se elige para 3 años y el fiscal desde el momento que toma posesión, si él quiere realmente completar un proceso judicial o una investigación de grandes dimensiones como son los casos de cuello blanco, de corrupción, se necesitan más de 3 años. Entonces el fiscal desde el primer día comienza a contar con qué votos va a tener para su reelección. Y yo diría, eso podría explicar por qué, por ejemplo, el actual fiscal no ha sido tan contundente como lo ha sido, por ejemplo, en las acusaciones directas contra los expresidentes Funes, contra el presidente Saca o el fiscal Luis Martínez, no ha sido tan contundente, por ejemplo, en el señalamiento a los destinatarios. ¿Por qué? Porque la persecución de los destinatarios impacta directamente a los diputados que tienen que dar el voto para la reelección. Y ese es un problema que no es personal del fiscal actual, sino que es un problema estructural. O sea, el fiscal tiene poca independencia porque si quiere lograr su reelección, no tiene que molestar a quienes van a dar su voto para ello. Entonces es un problema que tenemos que resolver y lamentablemente yo creo, y lo puedo decir, de que parte de lo que explica la tenue intervención de la Fiscalía en ampliar las investigaciones sobre corrupción tiene que ver con el cálculo político del fiscal de no dañar
o no echar a perder los votos con los que cuenta para su reelección. ¿O busca en algunos casos el respaldo de instancias como la Fiscalía General del Ministerio Público, Jaime, el apoyo de agentes externos o de cooperación internacional, embajadas, el caso de la Embajada de Estados Unidos y de otras embajadas que han tenido menor perfil de explicarlo, pero sí lo ha hecho la embajadora de los Estados Unidos, pero ese como un respaldo para estas medidas y el grado que puede buscar independencia de estos sectores, pero también acercamientos a otros, también como pone, en qué condición pone la Fiscalía esa búsqueda de independencia, pero te estás acercando a otros sectores que tienen otros intereses también. Tienen otros intereses y por eso es que también, digamos, hay algo que no es explícito en el país, que es la política de la estrategia fiscal. O sea, no conocemos cómo se prioriza y entonces solo lo podemos ver retrospectivamente, ¿va? ¿Cuáles son los delitos que persigue la Fiscalía? ¿A qué sector? O sea, porque la Fiscalía hay cantidad de delitos que no los persigue. Nosotros, por ejemplo, en Funde tenemos una oficina que le damos asistencia legal a denunciantes de corrupción, pero la norma es que todas las personas que ponen denuncia en la Fiscalía es echar sus denuncias en una caja negra. ¿Por qué? Porque la lista de casos de corrupción son los que se persiguen, son los que son políticamente rentables para el fiscal de turno. Entonces yo creo que, y como digo, no es estar decir, apoyar o rechazar, sino que lo que nosotros decimos hay que discutir, o sea, hay que problematizar, hay que ver las cosas desde una perspectiva amplia y como sociedad civil nosotros tenemos que guardar la independencia, o sea, nosotros no estamos en campaña buscando votos, entonces tenemos que decir las cosas tal y como las vemos. Muy bien, debemos de hacer una pausa. Al regresar, Arnau, escucharte sobre el tema de derechos humanos, justicia transicional y el rol que asume la Fiscalía General de la República en este tema. Volvemos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos hablando ahora en este momento de una evaluación del rol del fiscal general de la República en diferentes ámbitos. Ya Kerlin lo ha mencionado en el campo de seguridad y el tema de derechos humanos, así como procedimientos. Jaime lo hacía sobre el tema de la transparencia y el tema anticorrupción. Ahora escucharte, Arnau, porque el IDUCA lleva procesos con la Fiscalía General de la República, o es decir, le lleva seguimiento a algunos procesos de carácter judicial ante la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Es uno de estos casos. Otros casos también que tienen que ver con vulneración de derechos, que tienen que ver con desplazamiento, es decir, de ese campo y del trabajo que hace el IDUCA, y en algunos casos como querella o presentarse como en seguimiento a esto, ¿qué evaluación hacen del trabajo del actual fiscal? Yo creo que podemos decir, y esto yo creo que hay un consenso, que hoy tenemos una fiscalía más fuerte de la que dejó el exfiscal Luis Martínez, ¿verdad? Y esto es un elemento sin duda positivo. Creemos también que los mensajes que ha dado el actual fiscal en temas de justicia transicional o incluso en temas de abusos policiales ha sido positivo, ¿verdad? Porque ha habido una apertura, ha habido propiamente una voluntad de poder investigar. Ahora bien, desde la sociedad civil nunca nos conformamos, ¿no? Y siempre queremos un poco más. En el tema de justicia transicional, mira, el primer punto creo que fue muy importante la creación del grupo, de este grupo especial, ¿verdad? Para trabajar los casos del conflicto armado. Ha sido, yo creo, muy importante la posición que ha adoptado la Fiscalía en cuanto a dar acompañamiento, apoyo en la apertura o la reapertura de casos sumamente importantes, ¿no? Se sumaron a seguir investigando el caso del Mozote, en el caso de los jesuitas, cuando la querella, ¿no? Cuando nosotros presentamos la reapertura, la Fiscalía se sumó y por tanto nos apoyó. Y esto es un cambio y es algo que se tiene que valorar positivamente, ¿verdad? Porque ha sido un cambio de las tendencias de las otras fiscalías, ¿no? Por tanto, esto es positivo, ¿no? Ahora bien, también entendemos que el grupo que hay actualmente, cinco fiscales, no es suficiente y debería ampliarse, ¿no? Se había prometido que al final del 2017, si mal no recuerdo, tendrían que estar conformado por 10. A fecha de hoy todavía no tenemos este número, ¿no? Nosotros creemos que tendrían que haber muchos más fiscales, ¿no? Trabajando en esta unidad porque hay una deuda histórica del país. Pero sí que es verdad que es un paso adelante, algo que no había existido. Por tanto, es positivo, ¿no? En el tema de los abusos policiales y también de la Fuerza Armada, el discurso del fiscal general siempre ha sido de decir, miren, esto no puede caer impune, ¿no? Incluso
ha invitado, ¿no?, a su equipo de que se hicieran buenas investigaciones. Lamentablemente lo que hemos podido detectar, ¿no?, que por la complejidad del caso y también porque la Fiscalía muchas veces pues no tiene la capacidad, ¿verdad?, de poder hacer un trabajo de campo y luego se apoya de investigadores de la Policía Nacional Civil, pues muchas veces las investigaciones han sido deficientes, ¿no?, y luego tenemos problemas graves cuando en una masacre tan conocida, por ejemplo, como la masacre de San Blas, no se logra una condena y no se logra una condena por una mala investigación, ¿no?, fiscal. Pero yo creo que sí que se han hecho algunos pasos positivos, ¿no? Se han obtenido algunas condenas. De hecho, el IDUCA junto con la Fiscalía, ¿no?, pues en mayo de este año condenamos por primera vez a un policía por una ejecución extrajudicial. Sí, justo hoy por la tarde tenemos otro caso contra 2 policías por ejecución extrajudicial de un joven, ¿verdad?, que cuando ya lo habían detenido, pues lo ejecutaron de 2 disparos, ¿no? Hoy por la tarde, presuntamente podemos decir, ¿no?, porque todavía no hay una sentencia, ¿no? Sí. Pero sí que hemos podido encontrar una apertura en la Fiscalía para poder trabajar estos casos, ¿no? Pero yo creo que aquí venían los retos propiamente, ¿no? Es decir, esto es lo que hemos podido ver, pero creo que hay retos importantes, ¿no? En materia de justicia transicional yo creo que se sigue requiriendo de una mayor especialidad en la investigación, ¿no?, y por tanto seguir formando a la unidad que está investigando estos casos, aumentar el número. En el tema de los abusos policiales yo creo que se tienen que tomar medidas inmediatas en el sentido de capacitar también las investigaciones para que se hagan en base al protocolo de Minnesota, ¿sí?, de las Naciones Unidas. Probablemente crear una unidad autónoma dentro de la Fiscalía para evitar que sea la propia policía quien acabe investigando a sus propios compañeros. Yo creo que hay también 2 elementos que el nuevo fiscal tiene que poner de manifiesto. En primer lugar, sería bueno probablemente subir un poco la calidad técnica de algunos escritos judiciales, más en casos tan complejos, ¿no? No es lo mismo investigar un hurto que estar investigando una ejecución extrajudicial o estar investigando un caso de grandes corrupciones, ¿no? Por tanto, yo creo que sí que sería necesario en algún momento tener como un equipo técnico de apoyo al fiscal general, ¿no?, que pudiera evaluar la calidad técnica, ¿no?, de los escritos que se presentan sobre todo en estos casos, ¿no? Y un segundo elemento sería, yo creo, que es en la línea de lo que comentaba Jaime, tener una unidad que pueda dar una respuesta más o menos eficiente a las denuncias o los avisos. ¿Por qué digo esto? Porque no puede ser que la sociedad tenga la sensación de que presentar una denuncia es perder el tiempo. O es, ¿no?, meter la denuncia, como decía Jaime, en una caja y que quede en el olvido. Porque esto es lo que causa es un descrédito en la institución. Esto por un lado. Por otro lado, cuando una persona presenta una denuncia, a veces hay denuncias que no son fundamentadas. A veces hay denuncias que pueden tener fundamento, pero se requiere de mayor información. En algunos casos la puede requerir la Fiscalía, pero en otros casos tal vez es poco clara la denuncia. Yo creo que si se creara una unidad que en un plazo de 15 días pudiera decir, miren, lo que usted está poniendo de manifiesto aquí, la Fiscalía no lo puede investigar porque no es un tema penal, es un tema civil. Por tanto, queda descartado. O pudiera decir, mire, está muy bien, sería bueno si nos puede colaborar con esta información aclarar estos puntos. Se estaría dando una respuesta mucho más eficaz y la gente volvería a confiar, ¿no? En el caso Arnau, por ejemplo, que el rol que ha tenido la Fiscalía General de la República en investigaciones y procedimientos ante acusaciones de ejecuciones extrajudiciales de la Policía Nacional Civil, de la Fuerza Armada, casos mismos de corrupción en estos 2 cuerpos, o por lo menos de presunta corrupción, ¿consideras tú que la Fiscalía ha tenido el suficiente colmillo, el suficiente diente para exigir información, para reconstruir estos hechos y presentar evidencia ante el órgano judicial? ¿O consideras que en algunos casos todavía ha sido muy tímida para ello? Lo que hemos advertido es que cuando ha habido una parte querellante presionando, ha habido la apertura, por tanto es algo positivo, porque antes no era así, pero también hemos visto que en aquellos casos donde no ha habido una parte querellante, donde la víctima pues, no ha tenido su propio representante, ¿no?, sí que ha habido pues, lo que podríamos decir
poca diligencia en las investigaciones, sobre todo, ¿no?, a nivel de pedir sobreseimientos en una fase muy temprana del proceso, y esto sí que efectivamente es algo negativo y lo tenemos que decir así, ¿no? Lamentablemente la Fiscalía, y esto es la importancia de tener un buen fiscal que dé líneas claras, en muchos de los casos se ha manejado como si fuera un enfrentamiento sin ni tan siquiera tener la prueba científica, porque la prueba científica, cuando estamos hablando de abusos policiales, de ejecuciones, es clave, es decir, dónde está el disparo, desde qué posición se hace el disparo, hay tatuaje, no hay tatuaje, ¿no? Todos estos elementos son fundamentales, ¿no? Y muchas veces, incluso yo creo, hablando con algunos fiscales, por el propio miedo que tienen los fiscales, si están procesando algunos policías de la delegación, estos mismos policías, esos son sus compañeros, son los que les van a dar protección cuando vayan a hacer un allanamiento o cuando hagan algún operativo o alguna redada por la noche, ¿no? Y por tanto, esto no es una excusa ni mucho menos, pero sí que es algo que han alegado, ¿no?, los fiscales, es decir, tenemos miedo de investigar a los propios policías por la capacidad que ellos mismos tienen, ¿no?, de causarnos un daño a nosotros. Y por tanto, yo creo que en la siguiente etapa, el nuevo fiscal tendría que superar esto, no empezar a investigar debidamente, no solo cuando hay una querella que está, digamos, molestando y presionando, sino de forma autónoma, ¿no? Y no estar pidiendo o archivando o pidiendo sobreseimientos en una etapa muy inicial hasta no tener todos los elementos de prueba suficientes. Muy bien, debo de hacer una pausa. Al regresar me gustaría escucharle, Kerlin, sobre el tema de la experticia que se puede tener en el campo de investigación de la Fiscalía General de la República, porque una mención que se hace, se mediatizan casos, pero en otros casos muy particulares se ven debilidades técnicas o de investigación de la Fiscalía. ¿Cómo fortalecer estos campos? Y si el actual Fiscal General de la República está promoviendo esto, si busca la reelección. Y también escucharte, Jaime, sobre el tema de la Unidad de Investigación Financiera, por el tema de los casos de corrupción y estas reformas que se dieron o la búsqueda de reformas en el marco legal y el enfrentamiento, por decirlo de esta manera, que generó entre Asamblea Legislativa y la Presidencia de la República sobre el caso de la Unidad de Investigación Financiera en la Fiscalía General de la República. Volvemos en minutos. Último bloque de este análisis que hemos tenido con Arnau Baulena del IDUCA, Kerlin Belloso de FESPAD y Jaime López de Fundes sobre el proceso de elección del Fiscal General de la República. Hemos hablado también una evaluación del actual fiscal y los retos que tiene esta institución. Kerlin, y uno de los asuntos que hablábamos es la relevancia del fortalecimiento técnico, de las capacitaciones de fiscales en los diferentes campos. Por ejemplo, FESPAD trabaja diferentes ámbitos en la promoción del derecho, de la seguridad pública o en temas contra la corrupción, pero desde esa experiencia es qué elementos se deben de fortalecer a la interna de la Fiscalía General de la República para hacerla más potente como una institución en investigación y en la persecución del delito, pero también en presentar investigaciones sustentadas y que eso no apele mucho, como lo hablábamos antes de entrar al aire, a las querellas que son las que respaldan en algunos casos y le dan fuerza a las investigaciones judiciales. Bueno, yo al inicio de mi intervención manifestaba que la elección de un nuevo fiscal es vital, ¿no?, por el acceso a la justicia de todas las personas, pero también que es una camisa bastante grande, ¿no? Y una de las necesidades, creeríamos nosotros, es que la Fiscalía debería tener la capacidad no solo de conocer sobre derecho penal, sino que debería de conocer sobre las distintas disciplinas, porque los casos que le llegan a su conocimiento dependen de todas las realidades del país. Tenemos una fiscalía quizá carente de especificidad en el tema técnico, ¿no? No es lo mismo dar seguimiento o investigar un delito de homicidio a un delito de corrupción como el que estábamos viendo, ¿no? Sí. Cada disciplina tiene su propia necesidad de capacitar a los fiscales y creemos que esa es una de las falencias. Claro, aquí hay otros elementos, por ejemplo, la saturación de carga laboral de los fiscales, ¿no? ¿Cuántos casos lleva un fiscal y qué tiempo tiene para preparar los casos? Por eso es que muchos de los casos se caen a la hora de presentar los requerimientos necesarios o los requerimientos ante los juzgados necesarios. Entonces creo yo que un elemento fundamental es que la Fiscalía debería de estar en constante capacitación sobre los diferentes temas, ¿no? Elementos necesarios que deben tener el enfoque de género, ¿no? Elementos necesarios como por ejemplo el hecho del respeto a la dignidad humana de las personas, que la Fiscalía tenga la capacidad que en el momento de la investigación o en el camino que estamos siguiendo para encontrar los debidos culpables, si se da cuenta que ha habido algún error
a la hora de estar procesando, que tenga la capacidad de decirlo, ¿no? Y no que esperemos llegar a una condena sabiendo que posiblemente esta persona sea inocente. Entonces, eso pasa por la constante capacitación que deben tener los fiscales en áreas específicas, ¿no? Muchas veces se ponen a fiscales a llevar casos en donde no se tiene la experticia necesaria y en donde debemos reforzar. Tenemos casos en donde un fiscal llega a la primera audiencia, a la audiencia inicial, pero cuando vamos a la audiencia de sentencia, llega otro fiscal que en el momento está leyendo el expediente. Entonces, ¿cómo logramos regular este tipo de casos que puede ser que en todo el transcurso del proceso penal vamos bien porque el fiscal lleva el hilo de la investigación, pero bueno, llega otro a sustituir la capacidad que tienen para poder argumentar en un momento de sentencia? Definitivamente no va a ser la más idónea o la más necesaria, ¿no? Entonces, pero que pasa por varios elementos y uno de ellos es la saturación de la fiscalía y del trabajo que tiene cada área. Bueno, también un poco la mención que se puede hacer es, además de como usted ha insistido, Kelly, el tema de carga laboral o sobrecarga laboral, si las condiciones de su seguridad y también las condiciones de salario son las más adecuadas para ese tipo de trabajos, que lo que implica es una exposición pública, pero además de esto, algún grado de riesgo tiene, sobre todo en temas o casos que suelen ser muy delicados porque involucran intereses que están vinculados al crimen organizado, al narcotráfico o expresiones delincuenciales, que también es un riesgo, y cómo la Fiscalía puede blindar, proteger e incentivar a las personas que están dedicando ese trabajo continuamente. Claro, ¿qué seguridad le damos desde la institución que al llevar este caso está siendo protegida su familia, ¿no? Y la integridad también de todas las personas que están en el ámbito de su protección, ¿no? Entonces, también el tema de cómo aseguramos que su intervención va a llevarnos a un término de llevarnos a una condena si es que es necesario, sí, pero que no le va a pasar nada en cuanto a su protección. Ahora, otro asunto, Jaime, es el tema de carácter técnico. Ya lo mencionábamos un poco con Kerlin, la experticia que se debe tener y la consecuencia de la cantidad de casos que llevan los fiscales y dedicarse o especializarse en los ámbitos que tiene la Fiscalía. La Fiscalía aborda diferentes campos, pero a veces creo que en el discurso y en la deliberación y debate en los medios de comunicación se ha restringido demasiado al campo penal, o que lo asocian que la Fiscalía solo está en el campo del derecho penal, pero veo una serie de áreas, en algunos casos de experticia financiera, experticia técnica, y el caso de la UIF, de la Unidad de Investigación Financiera, justamente viene esto por las investigaciones o casos de corrupción. Entonces, ¿qué implica para la Fiscalía su fortalecimiento en otras áreas de investigación y experticia técnica para desarrollar buenos requerimientos o requerimientos sustentados técnicamente? Bueno, yo creo que eso quizás es importante rescatar. Hay una mejora técnica, digamos, en cómo se han investigado los casos de corrupción en los últimos años. Si lo vemos en los casos de los expresidentes, por ejemplo, en el caso Flores se hablaba estrictamente de delitos de corrupción sin incluir delitos financieros. Y de hecho, bueno, hubo todo un debate y la resistencia del fiscal de incorporar el delito de lavado de dinero. Y precisamente eso obstaculizó mucho la investigación porque no permitió ampliar, por ejemplo, la lista de implicados, etcétera, o abrir nuevas líneas de investigación. En el caso Saca, y más claramente en el caso contra el expresidente Funes, vemos la incorporación de la técnica de investigación financiera propiamente. Y de hecho, cuando uno ve lo que se ha hecho público de la investigación en el caso Funes, definitivamente es seguir la ruta del dinero, o sea, esa es la estrategia. Entonces, en los casos de cuello blanco, efectivamente, de hecho en otros países no se privilegia tanto la línea penal, sino que se privilegia la línea de ¿cómo se llama?, de expropiación de activos o de extinción de dominio, como le llamamos en El Salvador, o también la responsabilidad de las personas jurídicas, digamos, que es algo que en El Salvador no existe una legislación adecuada. Entonces, definitivamente en esto la Fiscalía es sumamente débil, o sea, y el debate sobre inclusive las reformas a la ley de
sobre la unidad financiera, de investigación financiera, están en ese tema porque son investigaciones que requieren un conocimiento no necesariamente penal, sino que un conocimiento de cómo funcionan las transacciones financieras y cómo funcionan las operaciones de lavado de dinero. Requiere un conocimiento transnacional también de cómo operan los sistemas financieros en diferentes regiones del mundo. Por ejemplo, no es lo mismo cómo funciona el sistema bancario en una isla, en Islas Caimán o en Panamá, que cómo funciona el sistema bancario, por ejemplo, en un país como Alemania u otro país. Entonces, definitivamente esto la Fiscalía no lo ha desarrollado. Sí creemos que es importante reconocer de que ha venido mejorando, pero las limitaciones todavía son grandes. Y ahí quizás a mí me gustaría introducir el elemento de la discusión sobre la necesidad de apoyo internacional, porque para mí sí es obvio, digamos, de que la Fiscalía no tiene estas capacidades, tanto técnicas y además las restricciones políticas que tiene. Como dije antes, uno de los problemas de investigar corrupción es que tenés que investigar a los que te dan apoyo para los votos para la reelección, que te aprueban el presupuesto, a los policías que te dan la seguridad, entonces es complicado. Entonces, una instancia internacional de investigación que tenga que refuerce el expertise técnico y que además de eso tenga más independencia para seleccionar otros casos para seleccionar otras investigaciones que el fiscal no puede hacer, quizás es una discusión que hay que abrirla. Básicamente estás hablando un poco, Jaime, de una lógica de una si sigues o lo estás llevando por otra línea del respaldo internacional. En esos términos, digamos, yo no le pongo si sí o si sí, porque se ha conocido más de esa manera. Pero digamos, el elemento es una instancia técnica de investigación en apoyo a la Fiscalía, porque así tiene que ser, pero que tenga la independencia para abrir nuevas líneas de investigación y porque en el sentido de que refuerce las capacidades técnicas y que supere las limitaciones de independencia que tiene el fiscal. Ok, me restan 2 minutos, Arnau, y aprovecho entonces para cerrar esta idea que mencionaba Jaime. Si la lectura es que un respaldo internacional que fortalezca las estructuras de la Fiscalía General de la República y puedan trabajar de manera complementaria para diversos casos, no solo contra la corrupción, puede resultar viable para este país en la garantía de independencia de la Fiscalía General de la República, o como otros consideran y critican es que esto significaría de llevar algunos casos e investigaciones a la carta sobre ciertos temas en concreto, dejando de lado otros. ¿Cómo verías tú esto? La voluntad del fiscal general es la determinante. Puede pasar por un apoyo técnico internacional o puede pasar para crear los mecanismos nacionales autónomos que nos permitan hacer estas investigaciones. Pero no olvidemos que al final quien tiene la iniciativa o quien tiene la última decisión en las investigaciones acaba siendo el fiscal general, ¿verdad? Por tanto, y concluyendo, Carlos, el perfil del fiscal general va a ser el determinante para ver cuáles son las líneas de actuación de la nueva Fiscalía en los 3 años que vienen. Si no podemos asegurar que este proceso sea objetivo y que se aparta de los criterios interesados que pueden tener ciertos diputados, pueden ser 3 años bien complicados a nivel de investigación de crímenes, ¿no? Por tanto, nuevamente la insistencia en poder hacer un proceso depurado, un proceso transparente con criterios objetivos, ¿verdad? Yo creo que la importancia no es tanto si una comisión internacional ad hoc o creamos los mecanismos internos, sino es la voluntad del nuevo fiscal general. Perfecto, quiero darle las gracias por haberme acompañado, ha sido un gusto. Arnau, Kerlin, Jaime, ha sido un gusto que nos han acompañado en todo el programa de República de este día. Espero que nos volvamos a encontrar tras la elección que se haga y hacer como una evaluación sobre este proceso, sobre todo siempre perfilar los retos y la insistencia de cómo se debe fortalecer el trabajo de la Fiscalía General de la República. Gracias a usted por habernos acompañado, será hasta mañana, 6:30 en República.